Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Gente Saludable, su espacio de salud y calidad de vida. De inmediato te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, @Gente Saludable en Twitter e Instagram, o puedes consultar nuestra página web www.gentesaludable.com.be. Veamos de qué trata nuestro tema del día. El crecimiento celular maligno con capacidad de destrucción de tejidos y órganos cercanos, como el esófago y el intestino delgado, es conocido como el cáncer de estómago o cáncer gástrico. Hoy hablaremos de este tema en Gente Saludable, gente como tú. Así es, hoy nos acompaña Rubén Hernández, cirujano, oncólogo. Nuestro tema, entonces, como lo vieron en este micro introductorio, el cáncer de estómago o cáncer gástrico. Bienvenido, Gente Saludable. Buenos días, Jenny. Gracias por la bienvenida. Doctor, hablemos de este padecimiento, el cáncer. Siempre esa palabra suena, da miedo, ¿no? Y afortunadamente digo yo que hemos agarrado el miedo al cáncer porque eso ha hecho que por lo menos las detecciones sean un poco más tempranas en algún tipo de cáncer. Hablemos del cáncer de estómago, ¿cómo está en Venezuela? Bueno, mira, el cáncer gástrico en Venezuela representa una de las quinta causa de muerte por neoplasias. Es una de las más frecuentes de las neoplasias del tracto gastrointestinal. Es aproximadamente el 28-30% de los pacientes con neoplasias del tracto digestivo. La más común es el cáncer de colon y después viene el cáncer gástrico. Y la tasa de incidencia en Venezuela es aproximadamente unos 21 por cada 100.000 habitantes. Tenemos zonas donde es endémico y donde la tasa es un poco mayor, como en los estados andinos, donde las tasas pueden llegar a 47 por cada 100.000 habitantes. Y en Sucre también y en Anzoátegui hay un foco importante donde la incidencia es un poco mayor que la media nacional. ¿Qué determina ese foco en esas zonas del país? Mira, hay factores ambientales y hay factores hereditarios. En el caso de los estados andinos se piensa que hay factores ambientales relacionados con el tipo de dieta, la manera de que comen ahumados, comen a la leña, dietas altas en sal, eso produce daño en la mucosa. Y aparentemente también hay la incidencia de infección por Helicobacter es mucho mayor en esta zona. En cuanto a la detección, ¿cómo estamos en Venezuela? ¿Ha aumentado la detección temprana? ¿Seguimos asistiendo al médico ya cuando...? Seguimos viendo pacientes, yo diría que el grueso de nuestros pacientes vienen con enfermedad avanzada. El cáncer gástrico precoz representa apenas el 10% del total de pacientes que son atendidos. En Japón, el número de pacientes con cáncer gástrico precoz es mucho más alto, alrededor de un 30, un 40%, entonces sus tasas de curabilidad son mayor. La mayoría de nuestros pacientes vienen en estadios 2 y 3, que son enfermedad avanzada. ¿El cáncer gástrico es curable? Sí, es curable en estadios 1 y 2. El cáncer gástrico precoz puede llegar a ser curable hasta en un 97%. ¿Cuáles son los estadios? ¿1, 2? Son 4. Sí. El estadio 1 es el paciente limitado a la mucosa y a la submucosa, sin ganglios. Todo el tubo digestivo tiene 3 capas, la mucosa, la capa muscular y la serosa. Las lesiones que se originan tempranas siempre están limitadas a la mucosa o a la submucosa. Esos pacientes son curables a veces con resecciones endoscópicas, no necesitan cirugía. Cuando son lesiones un poco mayores a 2-3 centímetros, ya requieren cirugía y pueden ser curables con una tasa de curación del 97% cuando son tempranos. Cuando son estadios avanzados, ya la tasa de curación baja al 60 o al 40% si es un estadio 3 o un estadio 2. Y los pacientes en estadio 4 con enfermedad metastásica lamentablemente ya no son curables, son pacientes que la mayoría de los tratamientos tienden a paliar los síntomas o a tratar básicamente las complicaciones de obstrucción que produce el tumor. ¿Cómo llegamos al cáncer gástrico? ¿Hay como un mito, una creencia? Usted me aclarará si es un mito o no. Si hay alguien diagnosticado con úlcera, tengo úlcera, me puede dar cáncer. ¿Cuál es ese paso? ¿De verdad es así? No toda úlcera lleva al desarrollo de un cáncer. Pero el padecimiento crónico de enfermedad ulcerosa esa reparación que ocurre en el organismo, cicatrización repetida, daño, cicatrización, en algún momento dispara el desarrollo de células que se reproducen desordenadamente y ahí es donde desarrollamos el cáncer. El cáncer es la reproducción desordenada de células con capacidad de invadir hacia los vasos sanguíneos y sembrarse en otros órganos y producir metástasis, y eso es lo que define el cáncer. Aparte del componente genético, que es bastante importante evidentemente en todo el padecimiento de cáncer,
Y aparte de esto que nos está explicando de las úlceras, ¿cuáles serían otras vías para que el cáncer de estómago pudiera manifestarse? Se manifiesta básicamente con síntomas muy parecidos a la enfermedad ulcerosa. No hay mucha diferencia. Es ardor epigástrico, es hemorragia digestiva y esos ya son síntomas de enfermedad avanzada. Quise decir, doctor, si la dieta influye, el estrés influye, ¿cuáles son esos otros factores? No. Yo diría que los factores ambientales, ya lo mencionamos, lo del Helicobacter pylori, la dieta alta en ahumados, en sal, y también el consumo a la leña, la comida ahumada a la leña tiene el problema que durante la quema de la carne se liberan una cantidad de productos que pueden ser carcinogenéticos, producir mutaciones en la célula que la llevan a reproducirse desordenadamente. Rubén Hernández nos acompaña hoy en Gente Saludable, cirujano oncólogo, a propósito de nuestro tema que es el cáncer de estómago. Ya volvemos con más. Estamos de vuelta con más de Gente Saludable, gente como tú, hoy conversando sobre el cáncer de estómago con Rubén Hernández, cirujano oncólogo. Doctor, quisiera que nos hablara de la sintomatología. Si pudiera, si bien es cierto que ya hemos conversado un poquito sobre eso, si hay alguien que nunca se ha hecho un chequeo, digamos, relacionado con el estómago, pero que pudiera estar presentando algunos síntomas y que dice, eso es una gastritis, me tomo un protector y listo. ¿Cuáles son esos síntomas que pudieran indicarnos que hay presencia de cáncer? Bueno, mira, ahí, como te mencioné al principio, los síntomas, la enfermedad en sus etapas iniciales casi no da síntomas. Cuando ya hay síntomas como la hemorragia digestiva o el dolor, por lo general ya hablan de la presencia de un tumor ulcerado. Nosotros recomendamos la realización de una endoscopia a partir de los 30 años en todo paciente que tenga síntomas. Okay. No tenemos programas de pesquisa en población asintomática porque nuestra incidencia no es tan alta como en otros países. Sin embargo, en zonas como en los Andes sí debería hacerse pesquisa en población asintomática, de manera de detectar lesiones tempranas. La manera de hacer el diagnóstico es haciendo una endoscopia superior y tomando una muestra de tejido, una biopsia, que consiste con una pinza especial, el gastroenterólogo pellizca la mucosa y obtiene 6 a 8 fragmentos de las alteraciones que se ven en el patrón de la mucosa y ahí es donde se hace el diagnóstico. Los síntomas son muy similares a los de enfermedad ulcerosa, ardor epigástrico, llenura postprandial, siente que come y se siente lleno, la carne ya no la comienza a digerir tan bien como la digería antes, come poco, se siente lleno, puede comenzar a perder peso o también aumento del diámetro del perímetro abdominal en pacientes con enfermedad avanzada. La idea de esto es que la gente acuda cuando tiene síntomas tempranos, no esperar a tener síntomas de enfermedad avanzada. ¿Pudiéramos incluir la visita al gastroenterólogo o un chequeo en nuestros chequeos anuales, ya que no existe como una pesquisa real? Yo definitivamente sí, por lo menos a partir de los 40 años debería haber un control, si no anual, por lo menos cada 2 o 3 años. En el caso de pacientes que tienen síntomas, deben hacerse al momento de tener síntomas. Hay 2 picos de incidencia en cáncer gástrico. Entre los 30 a 40 años hay un pico importante y el otro segundo pico ocurre entre los 50, 60 años. ¿Diferencia entre hombre y mujer? No, más o menos es igual el mismo número. Quizás un poco más frecuente en hombres, 1.2 sobre 1 en la relación. Pero no hay mayor diferencia. No hay mayor diferencia entre uno y otro grupo. El tratamiento, que era lo que le iba a preguntar hace un rato, el tratamiento en estado inicial, ¿en qué consiste? En el estado inicial, si la lesión es menor a 1 centímetro y está limitada a la mucosa o a la submucosa, pudiera ser una resección endoscópica. El gastroenterólogo puede, por el endoscopio, extirpar el área de la mucosa que está afectada. Las lesiones ya mayores de 2 centímetros, tienen un mayor riesgo de haber dado metástasis a los ganglios, que son células que viajan por el territorio de drenaje del estómago hacia los ganglios. Y entonces, como el riesgo de metástasis ganglionares es mayor cuando ya la lesión llega a la submucosa 3 o al músculo, entonces el tratamiento curativo es la cirugía, que puede ser la extirpación de una parte del estómago o de todo el estómago.
En caso de ser todo el estómago, ¿qué ocurre con el paciente? No, el paciente, hay una cirugía que se llama, esa es la gastrectomía total radical, donde tú quitas el estómago, el delantal de grasa, se llama epiplón, y los ganglios de drenaje del estómago. Y reconstruyes el tránsito intestinal en esa misma cirugía con un asa de intestino delgado que se empata o se anastomosa, el término médico, al esófago, y se construye una Y de Rux, un segmento de intestino de unos 60 centímetros que permite que el paciente pueda comer a los 10 días de operado, entre los 7 y 10 días de operado. Hay una pregunta que no sé si tiene algo que ver con esto, pero quiero que usted me lo aclare, y es estas intervenciones que se están realizando relacionadas con el peso o sobrepeso. La cirugía de la obesidad. Cirugía de la obesidad, que es como cortar allí un pedazo del estómago. Se parece mucho a la cirugía de la obesidad, el bypass, por ejemplo, a la gastrectomía el bypass gástrico, total. Sí. Sin embargo, son dos objetivos totalmente distintos. Sí, a lo que iba a dirigir mi pregunta es si representan algún factor de riesgo este tipo de intervenciones para enfermedades relacionadas con... No aumentan el riesgo de cáncer gástrico. Lo que pasa, por ejemplo, con el bypass es que deja el estómago desconectado de la evaluación endoscópica. Cuando se hace el bypass gástrico se secciona el tercio superior del estómago y el intestino delgado se anastomosa a una bolsa de fundus gástrico, pero el resto del estómago pierde el acceso endoscópico. Entonces esos pacientes que se hacen ese tipo de cirugía nunca más podrán hacerse una endoscopia superior para evaluarlos. ¿Y en ese caso se hace un eco? No hay manera de evaluarlo. Si el paciente hace un cáncer gástrico años después, la manera de diagnosticarlo tendría que ser una laparoscopia, por tomografía, y ya probablemente sea enfermedad avanzada. Con la manga gástrica no ocurre así. Con la manga gástrica extirpan toda la curvatura mayor, reducen la capacidad del estómago, pero el gastroenterólogo sigue teniendo acceso al duodeno y al estómago a través del endoscopio. Interesante, porque creo que eso no se conversa mucho en torno al bypass gástrico. No, eso no se conversa mucho. No se le explica al paciente, mejor dicho, mira, si esto pasa así, puede ocurrir esto, esto y esto. Digamos que hay como un tratamiento, o se ha estado incluyendo, como un tratamiento psicológico de acompañamiento, de mira, vas a perder peso, tu cuerpo va a sufrir estas transformaciones, pero luego las implicaciones. Por eso quise mencionarle ese punto, ¿no? Para sí, que usted me lo aclarara. Es un aspecto importante a mencionar y que el paciente debe conocer al momento de tomar su decisión de hacerse el bypass, lo que llamamos el consentimiento informado. O sea, el paciente toma su decisión, pero en base a toda la información disponible. Responsabilidad del médico cirujano, darle toda la información al paciente cuando lo va a operar. Cáncer de estómago, cáncer gástrico es nuestro tema el día de hoy en Gente Saludable, Gente como Tú. Conversamos con Rubén Hernández, cirujano oncólogo. Ya volvemos con más. Estamos de vuelta con más de Gente Saludable, Gente como Tú, ya en los últimos minutos de nuestro programa, conversando hoy sobre el cáncer de estómago con Rubén Hernández, quien es cirujano oncólogo. Doctor, importante que hablemos del tratamiento en las diversas fases, en las que se diagnostica el cáncer, tanto en la fase inicial como en la avanzada. Cuénteme cómo es ese abordaje del tratamiento. Bueno, ya hablamos de las resecciones endoscópicas en las lesiones precoces. También está la cirugía en el caso de lesiones intermedias y lesiones precoces con intención curativa. El estómago lo dividimos en 3 porciones, la porción proximal, los fundus, el cuerpo y el antro. Las lesiones de cuerpo y antro se tratan con una gastrectomía subtotal. Quitamos el 75% del estómago con sus ganglios y el epiplón. Y los territorios de drenaje, hacemos una disección ganglionar linfática. Cuando el estómago está afectado el tercio superior, tenemos que quitar todo el estómago, hacer una gastrectomía total. Se reconstruye el tránsito con el intestino delgado y el esófago o con el intestino delgado y el muñón gástrico. Y el paciente puede comer, en el caso de la subtotal, al 4.º día de operado. Y al caso de la gastrectomía total hay que esperar 7 a 10 días porque la cicatrización entre el esófago y el intestino delgado es un poco más lenta. Se lo preguntaba porque quería saber si, al igual que en los otros cánceres, también va acompañado de quimioterapia, radioterapia, también. En el caso ya de la fase terminal, los cuidados paliativos, ya ese proceso que está asociado directamente al cáncer. Sí, en el caso de los pacientes con enfermedad que tienen metástasis ganglionar
o que tienen enfermedad que llega hasta la serosa o que tienen variedades difusas de cáncer gástrico, deben recibir quimioterapia adyuvante, es decir, quimioterapia después de la cirugía. Ahí, siguiendo el ejemplo de cáncer de recto y de cáncer de mama, donde se da quimio y radio antes de la cirugía, para pacientes con tumores de la unión esófago-gástrica o del tercio proximal del estómago, estamos dando quimio y radio antes de la cirugía, con la idea de rescatar a algunos pacientes que antes no eran operables, se reduce el tumor y en algunos pacientes podemos hacer una cirugía resectiva. En pacientes cuando ya hay metástasis a distancia, es decir, en el hígado o en el peritoneo, que son unos pequeños nódulos blancos que aparecen en la serosa del intestino, ya en esos pacientes no hacemos cirugía. Esos pacientes van a tratamiento médico con medicamentos conocidos como quimioterapia. Y la radioterapia solo se usa para pacientes con tumores de la unión esófago-gástrica o lesiones del duodeno, ya cercanas al duodeno, cuando pueden quedar márgenes positivos. ¿Cuál es la expectativa de vida del cáncer de estómago? Depende de la etapa en que se diagnostique. Un paciente con etapa temprana tiene una expectativa de vida a largo plazo cercana al 90%. Un paciente en etapa intermedia va entre el 60 al 40%, dependiendo si tiene ganglios positivos o no. Y lamentablemente un paciente en etapa 4 es un 10% a 5 años. Es muy pobre el resultado a largo plazo. Es uno de los cánceres más letales. En la etapa inicial y en etapa intermedia, una vez diagnosticado, luego de pasar por todos los tratamientos que ya usted nos ha explicado de manera bien profunda, eso debe ir de la mano de otros cambios importantes en tu modo de vida, hábitos. Sí, usualmente el paciente gastrectomizado cambia su manera de alimentarse porque el reservorio que se hace con intestino delgado no le permite comer igual que antes en cantidad. Sí puede comer igual, sólidos, blandos, todo tipo de alimentos, pero tiene que espaciar su alimentación en 6 comidas al día. Tiene necesariamente que dividir su alimentación en 3 comidas principales y 3 meriendas para no desnutrirse. El paciente gastrectomizado también no puede absorber vitamina B12, porque la vitamina B12 se absorbe acompañada con una proteína que se produce en el estómago que se llama factor intrínseco. Entonces el paciente gastrectomizado debe inyectarse de por vida vitamina B12 para no desarrollar anemia megaloblástica o déficit de vitamina B12 como consecuencia de no poderlo absorber porque ya no tiene el factor intrínseco que produce el estómago. O sea, es una expectativa de vida amplia, pero debe ir acompañado de ciertos factores. Sí, tiene que también tener suplementos de calcio porque desarrollan osteoporosis. Y bueno, un control regular durante los primeros 5 años después de la cirugía para detectar si hay o no recaídas. Si tengo familiares directos, mamá, papá, tíos, abuelos que tuvieron presencia de cáncer de estómago, ¿en qué momento, a qué edad debo hacerme yo mi primero? A los 35 años. A los 35. Sí, hay un grupo familiar donde hay varios familiares que desarrollan carcinoma gástrico. Ese grupo, esas familias deben tener alguna alteración genética y deben hacerse la evaluación endoscópica de los familiares de riesgo. No tenemos consejo genético en el hospital, ni que yo sepa en algunos. Hay algunos laboratorios que están desarrollando pruebas de genética y trayendo, pero todavía no hay un sitio donde podamos recomendar a los pacientes que vayan a hacerse asesoría genética en el caso de variedades hereditarias de cáncer gástrico o colorectal. ¿Algunas recomendaciones que pudiera ofrecerle a nuestros televidentes relacionados con nuestro tema del día? La endoscopia cuando haya síntomas, creo que eso es importantísimo. No tener miedo de acudir al médico. A veces tenemos miedo por no oír una mala noticia y a veces no es una mala noticia, a veces puede ser una noticia salvadora de vida, que te salva la vida y te permite disfrutar de tu familia, de la vida y de los amigos más tiempo del que si no te hubieses detectado la enfermedad a tiempo. Ir al médico y no automedicarse, porque desde que conocemos los protectores gástricos los compramos a la ligera y siempre andamos con ellos en el bolsillo y pudiéramos estar allí solapando algo grave que pueda estar pasando. Es correcto. ¿Sus contactos, doctor? Bueno, estoy en el Oncológico Padre Machado, en el servicio de cirugía digestiva, también mi práctica privada en la Clínica Sanatrix. Y bueno, básicamente en esos 2 sitios. Vamos a poner aquí en el insert la página web y los contactos para que tengan a la mano allí el acceso al doctor Rubén Hernández, cirujano oncólogo, a propósito de nuestro tema del día que fue el cáncer de estómago. Síganos en nuestras redes sociales, @gentesaludable en Twitter e Instagram, y también pueden consultar nuestra página web www.gentesaludable.com.be. Gracias por su atención, hasta la próxima.